bienvenidos a mi canal Michi Wonders. Y en el día de hoy vamos a estar visitando uno de los lugares históricos y culturales aquí en Yogyakarta. Así que, para saber a qué lugar vamos, acompáñame. Estamos saliendo desde Malioboro y caminando hacia uno de los sitios más importantes de Yogyakarta, el Keraton, el Palacio del Sultán. Lo bonito es que queda súper cerca, como a 10 a 15 minutos caminando. Y bueno, mientras vamos caminando rumbo a Keraton, voy a contarte un dato interesante acerca de este lugar. Y lo que poca gente sabe es que el Keraton no está puesto al azar. Forma parte del eje filosófico que conecta el Monte Merapi, el Monumento Tugu, el Palacio y finalmente el Océano Índico. Este eje representa la conexión entre los reinos terrenal, humano y espiritual según la cosmología javanesa. Así que no solamente estás visitando un palacio, estás entrando al centro simbólico de Yogyakarta. Acabamos de llegar al Keraton Yogyakarta. El tiquete aquí cuesta 25.000 para los extranjeros, pero si tienes chiquitas, puedes obtener el tiquete a 15.000 rupias. Y una vez que cruzas esta puerta, oficialmente estás entrando al Palacio de la Familia Real. El Keraton fue construido en 1755 por Hamengkubuwono I, el primer sultán de Yogyakarta, después de un acuerdo histórico llamado Perjanjian Giyanti, que dividió el antiguo reino de Mataram en dos, Surakarta y Yogyakarta. Desde entonces, este palacio ha sido centro político, cultural y espiritual de la región. Aquí es donde el Keraton realmente cobra vida. Varias veces al día, en estos pabellones abiertos llamados pendopo, se presentan artes tradicionales como danza javanesa, música gamelán y otras expresiones culturales que han sido parte de la corte real por generaciones. Y antes de venir aquí, puedes acceder al calendario de actividades semanales en el sitio web oficial del Keraton o en sus redes sociales. Antes de entrar a esta zona, vas a notar una franja en el piso como una alfombra. Aquí hay una regla muy importante. Tienes que quitarte los zapatos antes de cruzar. Esta área es considerada un espacio sagrado dentro del Keraton porque se realizan actividades artísticas tradicionales que están directamente vinculadas a la corte real. Quitarse los zapatos es una muestra de respeto y humildad según la tradición javanesa. En estos momentos nos encontramos en el pendopo aquí en el Keraton y estamos en el intervalo de la danza tradicional javanesa. Si vemos atrás mío están las personas que tocan los instrumentos de gamelan y cantan música tradicional javanesa. Lo más interesante de este lugar es que actualmente es la residencia del sultán y su familia.
lo cual es muy interesante debido a que hay muchos visitantes. Podemos acceder al palacio, podemos acceder a sus museos y demás áreas. Obviamente hay algunas áreas que están restringidas ya que son para usos ceremoniales o son privadas de la familia y el sultán. La arquitectura del Keratón está llena de simbolismos. Por ejemplo, los colores tradicionales como el amarillo dorado y el verde representan poder, realeza y armonía. Los techos y pilares también tienen detalles que reflejan la conexión entre el ser humano, los ancestros y el universo. El diseño general del complejo busca crear un equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal. Incluso la división entre las áreas públicas y privadas representan la relación entre el pueblo, la realeza y los guardianes espirituales. Aquí se guardan siglos de historia, desde los tiempos del antiguo reino javanés hasta el periodo colonial y la independencia de Indonesia. En estas salas hay tronos, vestimentas, fotografías antiguas, regalos diplomáticos y objetos que cuentan la evolución del sultanato de Yogyakarta. Sin embargo, a pesar de que es accesible a todo el público, hay algunas salas en las que no se pueden tomar fotos o tomar videos. Como este sigue siendo un palacio real activo, hay varias reglas que debes tomar en cuenta cuando vengas a visitar Keratón. Algunas áreas no están abiertas al público. Hay ciertos pabellones que no está permitido grabar o tomar fotos. La vestimenta debe ser respetuosa. Se recomienda hablar en voz baja, sobre todo durante las actuaciones culturales. Mi consejo: ven temprano en la mañana. Primero, para evitar el calor y las multitudes. Segundo, para disfrutar mejor el ambiente cultural. Y tercero, porque las actividades culturales como bailes, gamelán y demás normalmente se hacen de 9 a 11 de la mañana. Y bueno amigos, hemos concluido esta visita al Keratón de Yogyakarta. En verdad, este lugar es el corazón de la cultura e identidad javanesa. Si te gustó este video, dale like, comenta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima aventura.